tenemos el tema cómo renovar nuestra fe. Y quiero tomar como base en este día un versículo de Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12, 2 que dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Y quiero, hermanos, comenzar con una pregunta muy directa y ojalá que la podamos contestar en este día de manera sincera delante del Señor. ¿Alguna vez has sentido que tu fe se ha estado oxidando con el tiempo? Tal vez en tu inicio en Cristo todo era fuego, todo era pasión, todo era esperanza, eh, querías más y más de Dios, orabas y sentías a Dios cerca, adorabas y parecía que como que te elevaras espiritualmente, pero con el paso del tiempo, de los años, vinieron las responsabilidades, vinieron las decepciones, vinieron las pruebas que quizá nosotros no esperábamos y quizá la fe se fue como descargando, como cuando nosotros tenemos el parecido como al celular, cuando lo usamos todos los días, al comienzo la batería dura casi todo el día. 1 o 2 días nos dura la batería, pero con los meses se va desgastando y ya no resiste, ya no dura poco, ya tenemos que estar recargando y recargando nuestra batería. La recargamos varias veces y así sucede con la fe, mis hermanos. Si no se renueva, si no se renueva en el Señor, se va desgastando. Y una fe desgastada no puede sostenernos en los momentos más difíciles y más oscuros de la vida. Y aquí quiero ser honesto contigo en esta mañana. La fe no se renueva automáticamente por asistir a una iglesia, por conectarnos a una transmisión, por repetir frases bonitas o versículos, o ni por pasiones pasajeras que nosotros tengamos o encuentros emocionales o religiosos. La fe se renueva cuando volvemos a mirar a la persona quien es el autor de nuestra fe. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Y no lo miramos simplemente con nuestros ojos naturales, sino los miramos con nuestros ojos espirituales, con profundidad, y dejamos que Él venga y obre y haga dentro de nosotros su obra nuevamente, que recargue nuestra fe, nuestra batería espiritual. El autor de Hebreos en este versículo nos recuerda que Jesús es el iniciador. Él es el perfeccionador de nuestra fe. ¿Y esto qué quiere decir? Que Él no solo fue el que encendió la chispa de tu fe el día que tú entregaste tu vida al Señor, sino también que Él sostiene tu fe. Él alimenta tu fe. Él lleva tu fe a la madurez espiritual, porque Él quiere que nosotros podamos vivir por la fe. La vida cristiana no es una vida que se vive simplemente de culto en culto, de religión en religión, de oración en oración, no. Dice que nosotros vivimos por la fe. Y aquí está el desafío para nosotros hoy.
¿Cómo podemos experimentar esa renovación de nuestra fe en nuestra vida diaria, en medio de la rutina, en medio de la crisis, del problema, de la lucha, en medio de las dudas, en medio de todo lo que nosotros enfrentamos en el día a día? Por eso quiero hoy mostrarte, a la luz de la palabra del Señor, ¿sí? Tres formas concretas en las que Dios quiere renovar tu fe. Y si tú decides levantar tu mirada a Jesús, estas tres formas van a ser fundamentales en tu vida espiritual. Y quiero que mientras avancemos en el mensaje de la palabra, te preguntes en lo más profundo, ¿dónde está puesta mi mirada? ¿Dónde está puesta mi fe? ¿Dónde necesito que el Señor, que el Espíritu de Dios renueve mi fe? Porque es algo importantísimo, mis hermanos. La vida cristiana se vive por la fe. Y si nuestra fe está oxidada, si nuestra fe está mermada, si nuestra fe ya no creemos en lo que Dios quiere hacer en nosotros, entonces estaremos en un grave peligro espiritual. Mi primer objetivo en esta mañana va a ser el siguiente: mirar a Jesús en medio de la adversidad. Si quieres renovar tu fe, tienes que mirar a Jesús en medio de esas situaciones. Y quiero que te imagines en esta mañana subiendo una montaña. Quizá el camino es angosto y a un lado hay un precipicio. Si mientras caminas te concentras demasiado en mirar el vacío del precipicio, ¿qué va a suceder? Te vas a paralizar, vas a sentir temor, miedo de que de pronto te resbales y caigas. Y entonces tus pasos se vuelven inseguros y sientes que en cualquier momento, ¡prum!, te vas al vacío. Pero cuando tú levantas la vista hacia la ruta, hacia el camino, y pones los ojos en el guía que va delante de ti, algo dentro de ti cambia. El miedo, el temor de resbalarse y caer, cambia totalmente y pierde fuerza y tus pasos se vuelven más firmes. ¿Qué pasó? La dirección de tu mirada, en quien esté puesta tu mirada, determina la fuerza de tus pasos. Y es así en la vida espiritual. Cuando nuestra mirada está en la enfermedad, en la deuda, en la soledad, en la ansiedad, en el fracaso, en el problema, nuestra fe se tambalea. Tan sencillo como eso. Pero si cuando levantas tu vista y fijamos los ojos en Jesús, tu fe se va a renovar. Y eso es lo que dice Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús. Es decir, pongamos nuestra mirada en Jesús, que es el iniciador, el autor, el perfeccionador de nuestra fe. Y aquí hay una palabra clave en este versículo: fijar. Fijar no significa dar un vistazo rápido, significa enfocarnos con determinación, sin distracciones de lo que hay alrededor, para poder aumentar nuestra confianza en el Señor, quien es el autor y consumador de nuestra fe. El gran problema, ¿cuál es?
El gran problema es que en medio de la adversidad y de las dudas y de las cosas que enfrentamos, solemos mirar tres cosas equivocadas. La primera, miramos los problemas. Y mientras más los miramos, más los detallamos, más grandes se vuelven, más grandes parecen y no hay solución a ellos. Entonces, mis hermanos, los problemas muchas veces nos quitan nuestra fe. Aunque decimos confiar en el Señor, pero en medio de las dificultades, en lo más profundo, decimos, ¿cómo vamos a salir de esto? La otra cosa en las cuales ponemos nuestra mirada equivocadamente es en las personas. Y al poner nuestra esperanza en las personas, terminamos decepcionados. ¿Cuántas personas no nos han decepcionado en la vida? ¿Por qué? Porque nuestra mirada no puede estar enfocada en las personas en medio del problema y de las dificultades. Y la otra cosa en la cual nosotros fijamos nuestra mirada es en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, es que yo puedo, es que yo voy a salir adelante. Y sí, el Señor nos ha dado la capacidad de resiliencia, de levantarnos en medio de los problemas, pero muchas veces descubrimos lo frágiles que nosotros somos. Y por eso, mis hermanos, la fe no se apaga porque Dios falte, sino porque nuestra mirada se desvía hacia los problemas, hacia las personas o hacia nosotros mismos. Entonces, quiero darte un ejemplo bíblico sobre el apóstol Pedro. La escena de Pedro cuando comienza a caminar sobre el agua es una de las imágenes quizá más poderosas de lo que significa vivir por fe. Allá en Mateo capítulo 14 nos narra un momento único. Dice que mientras la tormenta estaba sacudiendo la barca y el miedo estaba gobernando los corazones de los discípulos, uno solo, Pedro, se atrevió a dar un paso fuera de lo seguro. Pedro oyó la voz de Jesús que decía, ven. Y él, sin pensarlo dos veces, obedeció. Y esa obediencia lo llevó a caminar sobre lo imposible. Esa obediencia lo llevó a tener una fe casi perfecta de salir de la barca en medio de la tormenta y comenzar a caminar sobre el agua. Pero el relato nos enseña algo clave. Cuando Pedro quitó sus ojos de Jesús, se hundió. Y no se hundió porque la tormenta fuera más fuerte, sino porque precisamente lo que dice Hebreos 12:2 es que pongamos nuestros ojos en Jesús. Él quitó la mirada de Jesús y la puso ¿en qué? En el problema, en el viento, en las olas, en las circunstancias. El mar no había cambiado. Las circunstancias no eran diferentes. Lo único que cambió fue su mirada, su enfoque. Eso de fijar la mirada en Jesús, Él la cambió. Y eso es lo que muchas veces pasa contigo y conmigo. La fe se apaga, no porque el problema crezca, sino porque dejamos de mirar al Señor en medio de las dificultades. Y aquí está la clave, mis hermanos, para renovar tu fe. Y es simple, enfocar tu mirada en Cristo, no en el problema, no en la tormenta, no en la duda, no en las circunstancias. Si miras el viento, sentirás miedo. Si miras las olas, sentirás que no puedes.
Si miras a Jesús, descubrirás que Él te sostiene, que tus pasos van a ser seguros y aún en medio de lo imposible, el Señor va a sostenerte. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Y lo hermoso de esa historia es que cuando Pedro comienza a hundirse, no se quedó en su error. Gritó: Señor, sálvame que perezco. Y Jesús inmediatamente lo tomó de la mano. La mirada equivocada lo hundió, pero el clamor, el volver a mirar a Jesús nuevamente y decirle: Señor, sálvame, entonces Jesús lo levantó. ¿Por qué? Porque la fe se renueva no cuando niegas la tormenta. A veces estamos en dificultades y decimos: no, yo no nombro eso porque yo creo en Cristo. Estamos enfermos: no, yo no acepto la enfermedad porque estoy en Cristo. No, tú estás enfermo, tú estás en problemas, tú estás en dificultades. La fe se renueva no cuando niegas la situación en que estás, sino cuando fijas tu mirada en Cristo y reconoces tu debilidad y vuelves a fijar tus ojos en el Señor Jesucristo. Por eso hoy quiero preguntarte: ¿en qué estás poniendo tu mirada? ¿En el diagnóstico médico? ¿En la cuenta que no te da el saldo? ¿En las puertas cerradas que no se han abierto para un trabajo, para una situación? Si tu fe se ha debilitado, no es porque Jesús se haya alejado de ti, sino porque el enfoque tuyo se desplazó al problema y no al Señor. Entonces, renovar la fe significa decidir, tomar la decisión una y otra vez de ver más allá del problema, de ver más allá de la puerta cerrada, de ver más allá de la enfermedad, de las olas, y sostener tu mirada en aquel que nunca se hunde, en aquel que no hay nada imposible para él, en aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La tormenta no se detuvo cuando Pedro salió de la barca, pero sí se detuvo cuando Jesús subió con él de regreso en la barca. Mis hermanos, y eso es importantísimo que nosotros lo miremos desde la fe. Cuando Jesús está en nuestra barca, está en nuestra vida, está en nuestra familia, está en nuestro hogar, es cuando la tormenta se va a detener. Y eso nos recuerda que la presencia de Cristo no solamente nos sostiene en medio del caos, sino que finalmente se calma y tenemos la victoria cuando el Señor está con nosotros en la barca. Renovar tu fe no es algo religioso. Renovar tu fe no es simplemente decir yo creo. Es una disciplina espiritual, porque tenemos que aprender a mirar cada día a Jesús en medio de las dificultades, confiar más en su palabra, en sus promesas, en su voz, que en las voces del miedo. Obedecer aunque el mar esté agitado. Obedecer aunque el problema sea mayor cada vez. Y cuando tropieces como Pedro, recuerda que hay una mano extendida que nunca va a fallar cuando tú le dices: Señor, sálvame que perezco. ¿Cómo miramos en la vida real esta palabra? Pensemos en nuestro día a día. Cuando recibes alguna noticia difícil, es normal mirar quizá los resultados médicos una y otra vez. Oh, el médico dice que tengo esto. Pero si solo fijas tus ojos en eso, la fe se desgasta. Renovar es mirar al Señor
quien dijo que por su llaga fuimos nosotros curados. Él sanó a los enfermos y sigue teniendo poder para sanar. Cuando el saldo de tu cuenta va bajando y miras los números y sientes, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero la fe se renueva cuando miras al Dios que provee en abundancia, si somos fieles. Cuando miras al Dios que abre el mar para que su pueblo pase en seco. Cuando miramos a Dios, la fe se fortalece y por eso debemos nosotros estar cada día mirando al Señor continuamente. Cuando hay conflictos familiares, cuando alguien que amas te hiere, es fácil mirar esas palabras o actitudes hasta que llenen tu corazón de dolor y de resentimiento y de amargura. Pero la fe se renueva cuando miras a Jesús, que restaura relaciones, que sana corazones quebrantados. Allí es cuando nuestra fe en realidad se fortalece. Y quiero preguntarte algo. ¿En qué área de tu vida estás enfocado? ¿En la tormenta o en Jesús? ¿En el problema o en Jesús? ¿En tu diagnóstico o en Jesús? ¿Qué precipicio estás mirando? ¿Lo que estás al lado tuyo o quien va adelante guiándote? Déjeme decirle con claridad, la fe se apaga cuando quitamos nuestros ojos del Señor y se renueva cuando volvemos nuestros ojos al Señor, quien es el único que puede resolver nuestros problemas. Jesús nunca ha estado ausente en medio de tu adversidad. Está delante de ti, está extendiendo su mano y hoy te dice, vuelve tus ojos a mí. Y si lo haces, mis hermanos y mis hermanas, sus ojos se afirmarán, el miedo va a pasar y la fe dentro de ti va a estar de nuevo. Eso es lo que Dios quiere hacer en esta mañana, renovar tu fe. El segundo punto de mi mensaje es que debemos alimentar la fe con obediencia activa. La fe no es un diploma que nosotros colgamos en la pared. La fe no es un artículo religioso. La fe no es algo simplemente que está en esta palabra. Es un músculo espiritual. Y si quieres que ese músculo espiritual crezca, no basta con mirarlo desde afuera, ni con hablar de él, ni con decir, pastor, es que yo tengo fe, es que yo creo. No, tienes que poner ese músculo en acción. Pregúntate en esta mañana, ¿hablas de fe más de lo que la practicas? Eso es muy común en los cristianos. Estamos hablando de fe. Somos cristianos, creemos. Yo creo, yo creo. Yo proclamo, yo declaro. Pero mis hermanos, en la realidad, tu fe está en riesgo de atrofiarse porque no estás ejerciéndola. Por eso hoy vamos a ver cómo la obediencia consciente y repetitiva en el gimnasio de la fe es donde esa fe se fortalece y se renueva. ¿Cuántas veces has tratado de hacer ejercicio y no has podido? Porque falta disciplina. Y la fe hay que entrar en el gimnasio espiritual y comenzar a ejercitarla. La palabra del Señor dice en Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, si no se activa, está muerta en sí misma.
está muerta en sí misma. Y este versículo no contradice la salvación que es por gracia. Lo que dice es que la fe viva se demuestra, se activa, se alimenta, se ejercita en la práctica. Entonces, mis hermanos, tenemos que obedecer esa fe. ¿Por qué la obediencia alimenta la fe? Porque la fe crece por la experiencia. Cuando obedeces a Dios en algo pequeño y ves que Él cumple, tu fe comienza a aumentarse. Cada acto de obediencia produce en ti una memoria de fidelidad de Dios que sirve de cimiento para creer en algo más grande. Entonces, la obediencia es el ejercicio de la fe. Hace que la fe se concrete de una manera espiritual. Creer es una realidad interior, pero obedecer la convierte en algo visible, en algo verificable, en algo tangible. Y esa concentración evita que la fe sea solamente una emoción religiosa o una idea vagamente de la palabra. Leemos la palabra, dice la Escritura que tengamos fe, que vivamos por la fe, somos creyentes, hemos leído la palabra, pero mis hermanos, muchas veces no obedecemos, no actuamos. Y la fe, si no se activa, es una fe muerta. La obediencia rompe la parálisis del miedo. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos sentir antes de actuar. Los cristianos somos emocionalistas. Creemos que tenemos que sentir, oh, es que yo siento, y mis hermanos, no actuamos, sentimos por momentos. Y la Biblia nos enseña a actuar por fe. Y la sensación vendrá después. El emocionalismo va a venir después, cuando tú veas de que Dios está obrando en tu corazón y que tú estás viviendo por la fe. Entonces, la práctica de la obediencia anula la tendencia a esperar garantías humanas y nos pone en la dependencia de Dios. La obediencia, mis hermanos, crea un hábito positivo. Cuando yo obedezco, veo respuestas, veo transformación, veo la mano de Dios actuando. Y cuando yo veo todo eso, mi fe se fortalece. Y entonces obedezco en algo mayor. Es como un ciclo que renueva la fe a largo plazo. Mi fe de ahora no es la fe de hace 5, 10, 15, 20 años. ¿Por qué? Porque he visto a Dios actuar, he visto a Dios sanar, he visto a Dios hacer milagros. Y cuando yo predico y cuando yo enseño la palabra, yo sé que si yo oro, el Señor va a actuar. Abraham, por ejemplo, en el capítulo 22, recibió una orden que desafiaba todo entendimiento. Ofrecer a Isaac. No tenía garantías visibles, pero obedeció. Y esa obediencia fue la demostración práctica de su confianza en Dios. Lo que la Escritura califica como fe no, no fue un sentimiento, sino una acción comprometida. Yo obedezco lo que Dios me ha enviado y lo voy a hacer evidente. Y mis hermanos, Dios premió la fe de Abraham. Por eso yo les invito a que esta semana hagan algunos pasos concretos que alimentan la fe, que ejercitan tu fe. No te dejo con ideas bonitas y religiosas.
sino con unos ejemplos prácticos, simples y medibles, para que ustedes comiencen esa marcha de la obediencia que alimenta la fe. La fe nos enseña que se fortalece cuando se obedece de manera práctica y medible. Entonces les voy a dar algunas cosas para que ustedes hagan. Lucas 16:10 dice, el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Tomemos este versículo. Y en las próximas 72 horas, haz un acto sencillo de obediencia. Reconcíliate con alguien. Comparte tu pan con alguien necesitado. O dedica tiempo sin distracciones para orar con tus hijos, para orar en familia, y escríbelo y márcalo con la fecha, con el momento en que inicias, porque allí estás ejerciendo tu fe. Deuteronomio 8:2 dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te ha guiado por el desierto. Este es un acto de obediencia para que practiques y para que veas a Dios en ello. ¿Sí? Comienza a mirar, a descubrir eso que tuvo el pueblo de Israel. El Señor es tu Dios y te ha guiado por el desierto. Yo sé que quizá algunos están pasando algún desierto en su vida, alguna necesidad, algún problema, alguna dificultad. Recuerda que el Señor es tu Dios. Recuerda que el Señor te va a guiar por ese desierto. Entonces, comienza a confiar, comienza a ejercitar tu fe, comienza a decirle, Señor, yo sé que tu fidelidad es grande y que tú fortaleces. Por lo tanto, guíame en este desierto, en este problema, en esta dificultad que estoy enfrentando. Y una tercera cosa, Mateo 5:16 dice, así brille la luz de ustedes delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre. Hacer esta mañana un compromiso concreto, que otros puedan ver en ti las buenas obras de ustedes y alaben al Padre. ¿Qué buenas obras puedes hacer? A veces los cristianos estamos en contra de las buenas obras porque sabemos que el pueblo católico dice que la salvación es por obras y nosotros decimos no, es por gracia, pero nunca hacemos buenas obras. Esta semana comparte con alguien alguna buena obra. Llama a esa persona que está sola, a esa persona que está enferma. Comparte el testimonio de cómo Dios ha obrado en ti. Invita a alguien a orar, porque cuando tu fe se expresa públicamente, se debe multiplicar también en otras personas. Y eso es lo importante, mis hermanos, que nosotros podamos creer que el Señor está en medio de nosotros. ¿Cómo registrar y evaluar esto? Pon una fecha, pon una acción y al final de cada semana responde, ¿qué aprendí? ¿Qué respuesta de Dios vi en esto? ¿Cómo cambió mi percepción del Señor? ¿Cómo aumentó mi fe? Porque mis hermanos, la vida cristiana es un estilo de vida práctico, no es simplemente religioso. La fe se marchita cuando solamente se queda en palabras, pero se renueva cuando se convierte en obediencia.
Cada vez que obedeces a Dios, aunque sea en algo sencillo, como una llamada, estás alimentando tu confianza en Él. Y pregúntate en esta mañana, en esta semana, ¿qué pasó de obediencia concreto me está pidiendo el Señor que yo haga? Y da ese paso y verás cómo tu fe comienza a fortalecerse y a cobrar vida nueva, sentido en tu vida. Porque la obediencia no es la prueba de que la fe existe, es el alimento, es el ejercicio constante. Y si quieres una fe renovada, deja de teorizar y de decir palabras religiosas y de decir cosas que son simplemente clichés y empieza a practicar tu fe. Empieza a tener acciones concretas que nazcan de una palabra de Dios y que la lleves esa palabra a la práctica, porque la renovación vendrá no por el deseo, sino por la práctica de nuestra fe. Y el tercer punto en esta mañana es este: la fe que abre la puerta a lo sobrenatural. La fe, esa fe es la que abre esa puerta. La mayoría de los cristianos viven confiando en lo que ellos mismos pueden lograr. Administran, calculan, trabajan, luchan, oran, ayunan, pero siempre con un límite humano. Esperan que Dios haga lo que encaja en lo lógico, lo que ellos quieren que Dios haga. Y es como si en nuestras oraciones, en nuestros ayunos, forzáramos a Dios. Dios, lo que yo quiero que tú hagas es esto. Y el resultado es que su vida de fe se vuelve predecible y aburrido. Sin embargo, el Dios de la Biblia se revela como el Dios de lo imposible. El Dios de la Biblia para mí es aquel que abre el mar, que resucita a los muertos, que multiplica los panes, que cambia los destinos, que sana los cuerpos. Y aquí está la verdad desafiante, mis hermanos. Si tu fe solo funciona en lo posible, aún no estás caminando en la dimensión sobrenatural de Dios. En Marcos capítulo 9, versículo 23, dice la palabra de esta manera: si puedes creer, al que cree, todo es posible. Y aquí Jesús confronta a un padre desesperado. Pero esa confrontación es también para nosotros, para ti y para mí. Es como si hoy nos dijera el Señor: tu problema no es mi poder, tu problema es tu incredulidad. Si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y aquí hay cuatro rasgos de la fe sobre lo sobrenatural. Primero, la fe sobrenatural comienza con el límite humano. Con el límite humano. ¿Por qué comienza con el límite humano, mis hermanos? Cuando llegas a tu fin, a tu límite, empieza el terreno donde Dios obra. El padre de este muchacho endemoniado había agotado todas las opciones. Había llegado al límite y ahí entendió que solo Jesús podía intervenir. Dios muchas veces permite que nosotros actuemos y que se acaben los recursos, las fuerzas, nuestras fórmulas, nuestro esfuerzo, que lleguemos al límite
para entonces que nosotros entendamos nuestra imposibilidad, el escenario donde Él comienza a revelar su gloria y comienza a mostrar lo sobrenatural. Quizás has luchado años con una enfermedad, quizás estás teniendo una deuda que no has podido pagar, quizás estás enfrentando un matrimonio que parece quebrado y has hecho hasta lo imposible, has llegado al límite y nada funciona. Y justo ahí, cuando ya no puedes más, Dios dice, quítate, ahora me toca a mí actuar. Y es ahí donde Dios comienza a obrar. Cuando nosotros le damos el lugar al Señor y le decimos, Señor, he hecho hasta lo imposible, pero no he podido. La segunda cosa es que la fe exige riesgo, mis hermanos. Pedro no caminó sobre el agua hasta que decidió salir de la barca, hasta que decidió sacar un pie y ponerlo en las aguas. La fe que abre lo sobrenatural siempre demanda un paso que te saque de tu zona de seguridad, de tu zona de confort. Y es un riesgo porque no hay garantías humanas. ¿Quién le garantizaba a Pedro que iba a caminar sobre las aguas? Solo una palabra de Jesús que le dijo, ven. Tal vez sientes que Dios te pide que perdones a alguien que te hirió o que siembres generosamente en el ministerio en medio de tu crisis, de tu escasez, o atreverte a aplicar para un trabajo que humanamente no parece para ti. Son pasos que te exponen, pero allí es donde lo sobrenatural de Dios comienza a manifestarse. Entonces, mis hermanos, Dios nos lleva al límite, pero también, mis hermanos, nos hace exigencia de arriesgar para ver lo sobrenatural tomar lugar en nuestras vidas. Y la tercera parte de este punto, la fe sobrenatural no depende de tus fuerzas, sino de tu rendición. Muchos están orando por un milagro, mientras siguen confiando en sus propias estrategias. El padre de este muchacho, después de escuchar las palabras del Señor, le dijo, Señor, creo, ayúdame en mi poca fe que tengo. Y ese reconocimiento de debilidad ante el Señor fue suficiente para abrir la puerta del milagro. La verdadera fe, mis hermanos, no es presumir qué tan buenos cristianos somos, qué tanta fuerza nosotros tenemos. La verdadera fe es rendir ante el Señor aún nuestra incredulidad, aún nuestra poca fe, aún lo que nosotros vivimos día a día, rendirse al poder de Dios. Y es allí cuando Dios comienza a obrar. Cuando tú le dices, Señor, yo no puedo cambiar mi hija, pero tú sí puedes. Yo no puedo abrir esta puerta, pero tú sí puedes. Porque tú abres camino donde no lo hay. Yo no puedo soportar esta prueba, pero tú me puedes fortalecer. Y esa rendición, ese reconocimiento de que tú no puedes, es el que abre el espacio de lo sobrenatural para que Dios obre en tu vida. Y una cuarta parte de este punto, la fe sobrenatural te transforma a ti
antes que a las circunstancias. El milagro no siempre empieza afuera, sino dentro de ti, dentro de ti. Marta en Juan 11 creía en un Jesús sanador, pero no en Jesús, en un Jesús que resucitaba los muertos. Y Jesús no solo resucitó a Lázaro, su hermano, también confrontó y expandió la fe de Marta. A veces el mayor milagro es que Dios cambie tu incredulidad por una convicción antes de darte esa respuesta visible que estás buscando. Por eso, mientras esperas tu milagro, Dios está desarrollando tu paciencia. Mientras esperas contestación de tu oración, Dios está desarrollando tu carácter, tu confianza, que nunca hubieras tenido sin ese proceso. A veces Dios guarda silencio, pero no es que esté guardando silencio, es que está esperando que tú crezcas en paciencia, en obediencia, en carácter, en confianza, en fe. Es que te está llevando en ese proceso que a veces no nos gusta, pero que Dios es especialista en sacarnos de allí. ¿Cómo activas tu fe en tu vida? Ora en tu límite. Ora cuando ya parece que lo que sigue es el abismo y presenta a Dios lo imposible, aquello que tú ya no puedes resolver. Nómbralo y entrégalo en las manos del Señor. Da un paso arriesgado de obediencia y obedece la voz de Dios. Aunque no tengas garantías humanas, el riesgo es la plataforma en la cual Dios hace milagros. Y haz memoria de lo imposible que ya viste. Recuerda testimonios personales, recuerda esos hombres bíblicos donde Dios obró lo imposible, porque eso va a fortalecer tu fe. La fe que abre la puerta a lo sobrenatural no es un lujo espiritual o religioso u opcional para los creyentes especiales. Es el estilo de vida que Jesús espera de ti y de cualquier persona que dice conocer del Señor. Si te quedas en lo posible, nunca verás la plenitud de lo que Él quiere mostrarte. Pero si te atreves a creer, a ir más allá de tu lógica, si das un paso de riesgo confiando en su palabra y si te rindes y permites que el Señor te transforme, entonces vas a empezar a vivir lo extraordinario de Dios. Entonces tu fe se va a renovar. Y hoy el reto no es solo que creas en lo que Dios puede hacer, sino que vivas como alguien que espera ver lo imposible cumplido en tu vida. El terreno de lo imposible es el lugar donde Dios quiere revelar su gloria, su poder, su presencia en nosotros. Por eso quiero hacerte 3 preguntas para que respondas en el chat. Y Pilarcita nos va a ayudar con esto. Sí, pastor, gracias. Eh, Buenos días, hermanos. Hermanos, tenemos 3 preguntas para reflexionar y puedan responder en el chat. Y la primera pregunta es, ¿dónde está fijando mi mirada hoy? ¿En el problema o en Jesús? Eh, Reflexiona, cuando viene la adversidad, mi reacción natural es calcular, quejarme o hundirme en la preocupación. ¿O estoy aprendiendo a mirar al Señor en el problema? Nuestra segunda pregunta es, ¿qué acto concreto de obediencia
me está pidiendo Dios que dé esta semana? La fe se fortalece con pasos de obediencia, no con buenas intenciones. ¿Qué paso debo tomar en los próximos días que evidencie mi fe y mi confianza en Él? Y la tercera pregunta es, ¿estoy dispuesto a creerle a Dios en el terreno de lo imposible? Más allá de lo lógico y humano, ¿me atrevo a esperar lo sobrenatural? ¿Me arriesgo a dar pasos donde solo su poder puede sostenerme? Esas son las preguntas, las voy a dejar escritas para que puedan responder. Gracias. Gracias, Pilarcita, por esta colaboración. Y quiero dejarles y resumirles en tres enseñanzas prácticas de cómo renovar nuestra fe. La primera de ellas, la dirección de una mirada determina la condición de tu fe. Si tus ojos se enfocan en el problema, tu fe se va a debilitar. Pero si los fijas en Jesús, tu fe se va a fortalecer. Simplemente. No se trata de negar la realidad, sino de decidir quién tendrá el enfoque principal de tu atención. La fe, tu fe se renueva cuando haces del Señor tu punto de referencia constante. Por eso esta semana, cada vez que la ansiedad te visite, cada vez que el problema aparezca, cada vez que la duda llega a tu mente, haz una pausa y di, Señor Jesús, mis ojos están puestos en ti. La segunda enseñanza, la fe crece cuando se ejercita en obediencias concretas. La fe no madura escuchando solamente sermones y enseñanzas, sino actuando. Cada obediencia, por pequeña que sea, es un ladrillo que vas poniendo en la construcción de tu confianza en Dios, de esa muralla que te va a proteger. La fe se renueva, mis hermanos, cuando traduces lo que crees en decisiones visibles. Por eso propongo en este día un paso de obediencia en los próximos 3 días. Reconcíliate con alguien. Comparte con alguien tu fe. Ora con alguien. Testifícale a alguien. Ese acto será el terreno donde tu fe comienza a afianzarse. Y la tercera enseñanza, la fe abre la puerta al mover sobrenatural de Dios. Fe no es una teoría espiritual, es la llave que abre lo que está cerrado. Cuando das un paso más allá de tu seguridad y eliges confiar en Dios, Dios se mueve con su poder. Él lo ha prometido en esta palabra y Él lo hace. La fe se renueva al esperar y experimentar lo imposible porque Él lo hace posible. Por eso, haz una oración específica por un área imposible de tu vida y luego actúa como si ya estuviera en proceso para cumplirse. Estas tres enseñanzas no son ideas para inspirarte en este domingo, no. Son pautas para que vivas esta semana una fe que se mantenga fresca, activa, expectante. Y el reto, ¿cuál es, mis hermanos? Pasar de ser oyentes a ser practicantes de la fe. Porque el Dios que habló sigue siendo el Dios que actúa. Y recuerden, mis hermanos, en conclusión, la fe no se renueva sola.
No es como un tanque que vas el domingo a la iglesia y se llena por inercia. No, es como un fuego que si no se alimenta, termina apagándose. Muchos de ustedes han caminado por años con Cristo, pero si son honestos, hoy sienten que su fe ya no arde como antes. Quizá comenzó a desgastarse cuando aparecieron los problemas, las dificultades, cuando las oraciones tardaron en responderse, cuando pusieron la mirada más allá en lo que falta que en lo que Dios les ha dado. El autor de Hebreos nos dice, fijemos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Tomen este versículo esta semana. Eso significa que tu fe no depende de ti mismo, depende de dónde estás mirando y a quién estás obedeciendo. Y trata de mirar a Jesús en medio de la adversidad. Porque cuando lo haces, tu fe se oxigena. Cuando obedeces en lo concreto, tu fe madura, tu fe se renueva. Y cuando esperas lo imposible, tu fe abre la puerta, porque Dios se mueve en lo sobrenatural.